¿Estamos listos? ¡Den el relajo! No, todavía. No, pero dele, velo, dele. Dele, velo. Yo no tengo ese hábito. Patole, ¿usted Patole? Casi. Ustedes quieren enganchar Tengo Patole. la unción, me quiero enganchar. Tiene la unción, tiene el manto. ¿Dónde está lo que usted trajo? Suelta el botín porque usted viene que aquí con un aparataje que usted Bueno, viene. Traiga el botín, Sí, le voy a dar el diezmo de mi empresa. Sí, varón, suerte, deposítalo, así como el Señor le entregó. Aunque a la hay gente mía que en falta aquel aquí. entonces. Joana, La doctora de la vida. Échale. Estamos ungidos aquí. Jake. ¡Un aplauso! Yo no tengo ese hábito. Ya, podemos empezar. Ya tú lo grabaste. Señores, esto es Dejen el relajo. Recordándoles que se pueden suscribir a todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Ya ustedes saben. ¿Cuál es Y la estamos en Spotify. ¿Cuál es la necesidad? ahí oye, bien, Ey. relajante. No hay. Señores, tenemos un invitado especial, Ayuprin, es transexual cristiano. Ahora el Señor libertó. Este es el hombre que no hace la taza, los bordados, los poloches, los tichets, la gorra. Se pueden comunicar al 809. 849-288-2543. Así que ya ustedes saben, Yuprin en la vaina, celestial del reino y de las uvitas celestiales que se come Abraham. Oye, Y Sansón. tú diezma. Sansón no se salvó, pero se va a salvar. ¿Cuál es el lo, tema? fue lo primero que yo entendí en el evangelio. El diezmo. El y las diezmo. ofrendas. Ahora, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los ¿Qué hacen pastores, los pastores que se roban los diezmos que usted Yuprin conoce, de lo que diezma? hablamos en privado por WhatsApp. Mencione, que usted me mencionó, bueno, vale, si usted no lo menciona, yo lo voy a mencionar. Así que hable claro. Recuerda que ellos murieron. Mejor déjalo muerto. Miren, en este momento tengo la gracia de que mi pastor es un hombre Que santo se liquida. Bueno. y que usa bien el diezmo y la ofrenda. No puedo hablar de él. Ahora podemos hablar de lo que hemos visto, No, y que andan en escuchó, redes. Usted lo vio. No, que hemos visto, claro. Porque hemos sido invitados a iglesias y vemos ciertas cosas, pero no quedamos callados. Entonces, ellos hay muchos que andan y me sorprende porque si son pastores, se supone que ya han pasado por un tiempo de estudio donde se supone que ellos saben la diferencia entre el diezmo del Antiguo Testamento y ahora cómo debemos manejarnos. Voy a hablar como que si fuera pastor. Yo como pastor debería saber el misterio del diezmo en la gracia. Usted dijo muy claramente dos cosas muy puntuales. Se supone y debería. Sí. Lo que Oiga, tú hay digas no es demasiada gente importante. enganchada a pastor que lo que anda es ¿cuántos buscando miembros hay en su cuarto iglesia? en la iglesia. Pero, buscándose lo suyo. ¿Qué se supone ¿Cuántos que miembros hay en su tiene que iglesia? hacer la persona con el diezmo? El pastor. Algunos ¿Qué se 60. supone que es lo que tiene que hacer? 60. Vamos a ver, 60 diezmaron a 500 pesos cada uno. Ah, pero que ganas cuando son Esos 5,000 30 pesos. mil pesos en el servicio. Eso equivale que No le contamos acepto ese diezmo tuyo. Que está calculando. 1.200 pesos de Es muy luz. poco, es Mi muy poco. iglesia es de profesionales y gente de unción. O sea, ese es el métele. punto de que. Pero vamos a hacer- ¿Qué? pero que no 5,000 pesos que Ah, gana. como quiera. Son gente de No, 40, no dijimos que éramos 50. brutos. Loco. Oye, lo mínimo que se diezma en la iglesia que él va es 5 y 10 mil pesos. no, que se diezma. Hasta Por yo ahí. voy a sacar cálculo. Ah, espérate, 60. Ahora, calcula lo que hace un pastor con una iglesia de 60 que diezmen de a 5. Claro. Ey, loco, hay Hay cuarto. 600 mil pesos. Espérate, ¿le pagan a los músicos allá? No. Ah, pues tú estamos fallando ahí. Porque como Y a los diáconos le con pagan. un menudo No. tan grande. Pero yo tengo una Espérate, inquietud. espérate. ¿Cuál sería la queja? ¿El diezmo o los pastores o pseudo pastores que se roban el dinero? No, la queja del pueblo es a ellos directamente, a los pastores. A los pseudos a pastores. los que se denominan pastores, Exacto. que realmente ellos empiezan bien. Yo espero que
pastor no se daña en el camino. Ay, ay, ay. Porque ellos Hasta ahora empiezan no, bien. ¿Cómo Y presenta? tú tienes que cómo- tener en cuenta que tú puedes ¿Cómo cargar maldición por estar hablando de los debería pastores aquí. Porque cómo los debería- pastores, que dice la palabra que el que ministra del altar como del altar, y yo entiendo que una falta de respeto, tú venías aquí a criticar a todos los pastores del concilio. ¿Cuál concilio que tú eres? No, él no ha Todas las criticado, iglesias de él no ha Dios criticado a Hemos todos los sido liberados pastores. de concilio. Él no ha Bueno. criticado, él no ha criticado a No, todos no, los no. Porque pastores. las investiduras pastoral se respetan y todo lo que se haga el pastor con lo cual tú no tienes que, usted además tiene que ofrendarle a Dios, le ofrenda su cuarto, le da su menudito y si el pastor se lo quiere huele, él le rendirá cuenta a Dios. Pero usted no puede estar cuestionando Usted al tiene que pastor. predicar con No, el ejemplo. no, porque no. usted está ahora- David usted está pudo señalando. matar a Saúl, Saúl estaba desechado por Dios y David lo pudo haber matado, pero que hizo Saúl, lo vio y le mochó una parte de la túnica y dijo, líbreme el Señor de yo matar al ungido. ¿Tú me entiendes? Entonces tú no puedes venir Sí, aquí pero- hasta pero acabando a los pastores. El pastor es un líder que aunque la gente debería fijarse perfectamente en Jesucristo, Sí. pero corporalmente a quien besa al pastor. A quien venga. Y el pastor tiene que dar el ejemplo en su vida y no hay mejor ejemplo que el que está con el dinero. O sea, el dinero es el mejor ejemplo que se da. Y un pastor que se liquida de los cuartos de los miembros en vez de invertirlo en el bienestar de la iglesia no es un buen ejemplo. Y a ese pastor no se le debe diezmar. Pero tenemos a nivel financiero y en estadísticas, tenemos una suerte de que todos los que manejan las iglesias, sea pastor o lo que sea, incluso porque hay pastores que para cubrir sus faltas ponen gente con cierta capacidad administrativa para ellos quitarse esa carga. Pero Ponen un contable, Pero- un contable. Un contador. Un tesorero. Pero la suerte es de que toda pirámide financiera se cae tarde o temprano. Entonces, esos pastores que sepan, y no estamos profetizando, pero que sepan que se le va a caer, La peluca. Se le va a caer la se le va a vuelta. caer Ahora, eso. Se le va a caer la usted es vuelta. profeta, usted es profeta. Dios me ha usado, pero Tú sabes pero es que el yo fui, hombre- yo fui a la Bueno, iglesia, profeta, a la los iglesia profetas no se Déjame acaban. ver si yo entiendo de algo. los Rabacucu y precisamente estaban predicando del diezmo. Y la persona que estaba predicando ahí estaba diciendo que si usted tiene 2 cerdos, ¿verdad? Y hay una que, tú sabes, parió. Usted tiene que sacar el primer cerdito y llevárselo al pastor. Claro, la O sea, premisa. Si la gallina primicia. puso Como 20 Caín huevos, y usted tiene que Adán, agarrar el como Caín primer y huevo Abel. y buscar el pollito más bonito y llevárselo al pastor. Y el pastor diciendo que sí, ¿Qué, que qué es así. qué iglesia hace eso? No te voy a mencionar nombres aquí. La iglesia- Es más, la lo voy a iglesia decir. Yo primitiva. fui a la iglesia El Gold y estaban predicando Bueno. eso. Estaban predicando eso y yo estaba Con ahí. razón que él Golita está, me mandaba él ahora. está señalando, él está ¿Verdad? mal. No, Yo fui a esa No, y iglesia y eso no estaban está mal porque predicando está eso. denunciando el pecado. Todo lo que tenga que denunciarse aquí se va a denunciar y tú Ven no puedes acá, venir pero no hay que tapando cuidar gente la aquí. unción. Pero tú me del estás diciendo Goldie. lo mismo que no. No, es que el Goldie es un hombre de... ¿Qué poco está hablando del Goldie? El Goldie es un hombre de Dios. ¿Quién es el Gold? Usted no sabe, el pastor que tiene la verdadera unción. El pastor que... ¿Usted no lo viste? El líder ¿Cómo de los es? Rabacucos. Sí. Ah, así, ya así sé. que el que Claro, habla más claro. con las manos que con... No, Pero es una bueno. falta de respeto. por Ahora, yo ustedes. le tengo una pregunta. Ajá. ¿No Suéltala. será que estos pastores están viviendo bajo la ley, estando en la gracia? Porque ese tipo de cristiano vive, aún estando en la gracia, bajo la ley. Ese es un buen punto. Ese es el punto, y eso yo lo tengo desarrollado aquí, porque es que están viviendo bajo la gracia en ley, y dice la Biblia que todo el que vive en la ley, estando en la gracia, vive bajo maldición. Aleluya. O sea, que esos pastores están bajo maldición. Están bajo maldición. Y por eso, bueno, Pero Bueno, qué, o sea, se metió la unción en Pérez. pero qué tipo de maldición, porque aparentemente ellos se ven bien monetariamente. O sea, están entonces, prosperando, Espera. tienen vehículos, Vamos a profundizar. andaban a pie. La ley no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido son los preceptos del primer pacto. Exacto. La ley es eterna, la ley de Dios, Sí, que es la ley moral. sí. El diezmo, lo malo que yo veo del diezmo es la manera en cómo lo han presentado en las iglesias, que es completamente distinta a como el Antiguo Testamento lo presentaba para la manutención de los Exacto. levitas. Exacto. Y en la manutención de los levitas, la repartición de todo ese diezmo que se daba al alfolí para el pueblo, las viudas, los huérfanos, los desvalidos y el necesitado. Te Eso están no lo- liquidando el botín. Entonces, una cosa es el diezmo, que yo no digo que no se pueda dar el diezmo, se puede dar el diezmo porque es como un proceder para la manutención de la iglesia, y pastores que viven de, ¿verdad? Que han dejado su Sí. trabajo y se han dedicado, los pastores reales de sana Sí. doctrina de la Biblia. Y otra cosa es la ofrenda, que eso era lo que recibían los apóstoles. O sea, si la persona da un diezmo como una ofrenda,
Eso se entiende. Ahora sí, si las iglesias imponen un diezmo del Antiguo Testamento, pastores que lo sepan, porque hay pastores que no lo saben, porque no conocen la Biblia bien y tienen buenas intenciones, pero no estudian, no profundizan la Biblia. Si lo hacen, desde ese desconocimiento uno lo puede entender, que es necesario el diezmo. Ahora, los pastores que saben lo que dice la Biblia y saben lo que es el diezmo levita y saben lo que era que hacía el pueblo de Israel con eso y saben que no era dinero, que eran especias, era fruto, era grano, era o sea, diferentes cosas y la ofrenda, otra cosa distinta. Sí. Entonces, esos son los pastores que tienen Por la problemas. iglesia del Gordy tenía Sí, mira, razón. pero Entonces, hay ellos no iglesia hablan de hoy. dinero, ellos hablaron de Oye, animal y hay vaina iglesias fruta. hoy no, que te porque- dicen que si tú no del diezmo no te vas a salvar. Que ¿Cuánto el te que da no de del diezmo es ofrenda? un ladrón y como El ladrón... diezmo, es ¿cuánto te da una, de el ofrenda? die- el diezmo- No se va a el diezmo salvar. es una obra de la ley. Espérese, Una obra, espérese, que y estamos nadie hablando se salva cosas por obra. espirituales. ¿Cuánto usted diezma? El apologeta estaba durmiendo. Está durmiendo, Y sí. todo mi pensamiento de anoche se lo cogió. Ah, Porque estamos en la misma. Estamos en la- Gracias sí, a yo Dios. me Porque lo el imaginé. tema es No, que ¿cuánto te ellos ofrenda? manipulan el mensaje. ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Correcto. Dígame ahora. ¿Cuánto te ofrenda? Depende. Pero mi finanza la maneja mi esposa. Ese es el secreto. No, Quería- pero Pero es que ofrendar, ofrendar no es cabeza. ¿Qué ofre- matrimonio es ese? ofrendar Mi no- esposa que maneja. Oye. Mi esposa no puede manejar absolutamente nada porque aquí la cabeza Sí, soy pero- yo. Yo soy el hombre. Pero vea, acá tú eres cola, varón. ¿Cómo tú dices que tu esposa maneja de que las finanzas? No. Porque es ayudidonia. Claro, Dice la Biblia que es ayudidonia, eso está bien. Lo que agua pasa es caliente que y cosas todos así. tenemos un pasado. Ok. Entonces, si tú eres un muchacho que desde joven tuviste buenos principios, te manejaste bien en tu casa, entonces quizá tu esposa, tú no la veas como una ayuda idónea porque tú te manejas bien. Pero habemos Es hombres correcto. que deseamos seguir siendo cola para que las cosas sigan yendo bien. Es que no, varón. Es que tú eres la autoridad. Y la autoridad se tiene que representar en el matrimonio, en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en toda parte. Porque es que las mujeres, por eso que hay mujeres que se están empoderando. Porque tú no dejo charlatanes que está apoyando esa vagamundería y que las mujeres sean las que controlen y tengan el dominio Eso de la es casa como y un de todo. acuerdo, eso es un común Claro. Eso acuerdo. no es como un acuerdo, varón. Y esa- no, y es él un la- acuerdo. la ve como ayudidonia, Claro, y es así un que dice la acuerdo Biblia. porque la Biblia dice que estemos de acuerdo para que Mujeres todo se hizo fluya. para Y si tu esposa es mejor administradora y tú eres un No, gallo claro. loco y tú botas el dinero, ella es la ayudidonia Pero para ¿por qué? para su- Espérate, Es pero que ¿por lo que qué? hace el hombre no es tomado en cuenta, lo que hace la mujer sí, porque es que la mujer ni se contaba en el Tanat, cuando Moisés y David no se contaban ¿Cómo las Moisés y mujeres. David gallo loco? ¿Pero qué es esto? Te voy a dar un testimonio. Hay una diferencia ¿Pero por grande qué? entre Moisés y David. Coincidencialmente. No es que yo no hablé de que ellos andaban juntos, sino de que Moisés. Ah, de en el Moisés- superior Te voy a dar un Cuando testimonio. Cuando, de yo, por qué. cuando él se cogía con Jonathan. De por qué. Pobre muchacho, no empiece. No empiece. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Cuando cogían a predicar Yo- con Jonathan Fodoble. En vivo. Mira, Yo hablo- un día yo de hablé esto, que ellos un día- cogían Un día a de esto, de predicar. verdad, el Señor va a hacer un trabajo aquí Yo, Un y va a ser testimonio. fuerte. Un testimonio. Yo iba a Viene poner- testimonio. para Yo iba a poner en peligro la marca porque yo iba a decir, en verdad Dios lo iluminó, le mandó un mensaje para que usted supla a este grupo de demonios. Sí, no, que. No, pero. No, en pero el está bien porque corazón- llega el En el mensaje. corazón hay una luz. Es cierto, llega el mensaje. Entonces, mira un Muy, testimonio. muy profundamente. Mi esposa es administradora de empresa. Mal por ti, por contra. Dale Pero- testimonio. Gracias a Dios por Infotec. Y se graduó en impuestos. Eso está ¿Qué mal por ti, pasa? por no estudiar también. Me pasó una situación donde impuesto interno, cuando te cae arriba, ya tú sabes. Ujú. Sí. Estaba Ella me evadiendo ayudó. impuestos tú. Ella me ayudó. A evadir. No. Ah, no, porque. Pero aquí fíjese está la algo. Cámara de Diputados y el GI. Pero Pero- fíjese algo. Con la gracia que tiene mi esposa, que con esa carita fue donde el gerente de impuesto interno y nos ayudaron y se manejó. Entonces, O sea, esa es la tú ayuda estás idónea. diciendo que Esa es la ayuda el idónea. encargado Esa es la del puesto ayuda interno idónea. está macuteando. No. Oye, Le dio ¿Qué? facilidades, Ah, facilidades. le puso dio facilidades de pago. para que ellos puedan. Lo que pasa es que ella tiene una sabiduría que yo no tengo. Y se supo manejar donde yo no varón, podía. Tú te estás subestimando, varón, porque es que tú no te puedes. Oye, ya yo Tú tú sabes- te estás poniendo de que es chiquito y poniéndole a ella grande, varón. Es que Claro. tú. Mira, eso Si de que la te está ama- estudiando la si mujer, la si ama, está si la ama, clamando en los es válido. inicios. Si En el reconoce culto las de las 3 virtudes. a las 9 de la mañana Oye, clamando en la iglesia. reconocer la virtud de tu pareja. Reconoce lo está tus reconociendo. virtudes. Además, escucha algo. Mi esposa va a ver este video. No, Yo no, bendigo tu vida, muy bonito y todo, pero tú tienes que someterte a la cabeza. Pero él es la cabeza, Así él no ha que dicho que el no lo es. menudo no es tuyo. El menudo es administrado por él.
Ese dinero tú no puedes estar administrando. Mira, voy a decir algo ¿Por que, qué? que va a chocar mucho, pero en las Coincidencia. iglesias donde administran las mujeres prospera más que donde administran los hombres. Ay, Porque entiendo. los hombres Ya entiendo por qué tu iglesia pastores, quebró. Ya entiendo por qué no eres próspero en la iglesia. No, pero es una realidad. Es que coincidencialmente. la mujer tiene mejor administración que el hombre. Una y dos. La mujer piensa más en los demás que el hombre. El hombre tiende a pensar un poquito más en él mismo y a usar más el dinero pensando, no, después se resuelve. La mujer piensa en los problemas que pueden haber en el momento y cómo hacer crecer la iglesia. Eso es apócrifo, pero tiene sentido. Para no te- volver, yo para no sé volver qué un poco dice la al tema. Biblia. Porque eso de con la mujer y la administración nadie puede. No. Eso con nadie puede con ese tema. Miren en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 5. Por tanto, este es el verdadero manejo. Este es el verdadero manejo. Y ojalá que de este humilde hombre, estos pastores que vean este video, cojan esto. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ahí, subrayen, generosidad. Ujú. Antes prometidas, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bueno. Entonces, él se está cubriendo, él se está en un manejo. Hermano, no pueden exigir diezmos ni ofrendas. Digo En la que hay gracia iglesias no que eso- te no, dicen que no, si no es no exigencia. diezmas no vas al No cielo. pueden exigir. No es así, un eso no paréntesis, es ¿qué tiempo exigencia. te tiene casado? No, realmente escuché unos rumores. Tengo ya como 8 años de casado. No lo llevo en cuenta porque yo me enfoco más en dar amor que en llevar fecha. Ah, ya está bien, no, Eh, está bien. Pero lo que pasa es que yo me veo como un recién casado. Ah, que tú todavía. eres nuevo creyente todavía. Pero no, está bien, por eso Ah, es. sí, ¿Cuánto- sí. cuánto te Yo soy tiene? igual que él, yo me enfoco en dar amor. No, Claro, lo que pasa yo es que doy mientras amor. haya carne por libra no se compra vaca entera. Ay, Dios mío, pero usted casado me dijeron. Ah, sí, sí, sí. Yo sé que Entonces, ¿cuál es su se me tema estaba- ahora? no, lo que pasa es que me está olvidando, no, que quería saber, era porque estos pseudos cristianos, que son pseudo cristianos empezando por verlo, no están casados. Ellos mientras ¿Cómo haya que carne no? por libra, compran ¿Cómo vaca que entera. no? Para que tu Aquí esto- matrimonio después dure. que se acaba este programa, esto es un matadero aquí. Esto es un matadero. Viene mujeres y sale mujeres. Viene Escucha mujeres algo. y me lo respalda todo eso. Pero Dios vean me acá, re- Dios- es que este muchacho Dios me no le van a reveló. traer un psiquiatra. Dios aquí, me reveló que él tiene 2 meses de casado. No, Dime si es porque mentira. el dios de los ¿Quién tiene 2 Anunnaki. meses de casado? Él. De No, los varón, Anunnaki. ya. de los Anunnaki. Yo no me casé hace 2 meses, varón. Hace 2 años. No. ¿Hace cuánto? Pero ¿Hace no cuánto? hable mentira. ¿Desde No, cuándo, lo que desde pasa cuándo es tú que- estás Diga la metiendo lo verdad. tuyo? ¿Desde cuándo? No, No, bueno. no, eso es una cosa diferente. Con él es ¿Tú me diferente. vas a hablar de cuándo lo metí o de cuándo firmé el papel? El papel. Bueno, el papel hace 5 meses. 5 meses. 5 meses. Sí. Entonces tiene que manejarte para que tu esposa no te tire la ropa por la ventana. No, que yo soy el hombre, soy yo el que puedo sacar la ropa por la ventana, Wow. porque yo soy el hombre. Tú mencionaste 1 de Corintios capítulo 9. Segunda. ¿Segunda de Corintios? Segunda fue. Segunda de Corintios fue Sí. que mencionaste. Ah, yo me fui a 1 de Corintios, pero tiene que ver con eso, porque el apóstol Pablo estaba hablando precisamente del derecho que tienen los apóstoles de recibir ofrendas. Ah, que él no es ningún paraguayo, él quería Y recibir tú paraguayo mencionaste para algo sustentarse. importante, que es que no hay una imposición. O sea, los apóstoles nunca impusieron. Ellos recibían. Y Pablo menciona eso como parte del derecho que tenían para la subsistencia. Incluso Pablo se va más allá, porque él dice que a pesar de que él tiene ese derecho de recibir ofrenda o que se dé el diezmo en las iglesias, él no establecía ese derecho para sí porque él trabajaba. Entonces, Ujú. los pastores que trabajan, que tienen un ingreso, ¿tú entiendes que es necesario incluso para la iglesia que se dé el diezmo, pero que el pastor que tiene sus recursos no tome ese dinero o ese recurso para sí y lo dé a la iglesia? Mire lo que pasa. Que el diezmo, ese es mi criterio personal, mi criterio. Sí. Si el pastor debe manejarse, porque si él trabaja y la iglesia es pequeña todavía o está en crecimiento, porque hay fases Correcto. donde usted debe inyectar capital a la iglesia. El pastor debe dar. a la Debe iglesia. dar. Eso al principio es. Pero ¿qué pasa? El pueblo debe entender de que el diezmo es un principio. Las ofrendas son un principio. Correcto. Y Pablo en 2 de Corintios lo dice. ¿Por qué? Porque usted debe diezmar y ofrendar. Y Malaquías también lo dice. ¿Por qué debemos diezmar y ofrendar? Porque es que cuando diezmamos y ofrendamos,
entonces el Señor ensancha, el Señor te bendice. No porque se lo dé, porque ahí es que viene otro problema. Porque ahora estos apóstoles dicen, dale al ungido de Dios, oye, dele Sí. al ungido de Dios para que entonces el Señor te multiplique. Entonces el tema es con ellos, es que el tema son ellos. Eso es en el neopentecostalismo. Sí, que porque es pasa que eso. ellos dicen, si tú me bendices a mí, si tú honras el manto apostólico y profético y Ah, te oye, así Mira, mismo. esos es que es son el pecadores problema. de Eso es un cuarto. manto de todo menos bíblico. Hay menos un bíblico. problema. Entonces, por eso es que en el pacto con Melquisedec, yo estuve leyendo, porque ya el asunto no es honrarte a ti como hombre. No. El asunto es que Dios me está probando desde el corazón. Por eso es que dice, cada uno de como propuso en su corazón. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda, Esa es la ¿verdad? ofrenda, claro. Porque ahí es que está el asunto. Cuando usted se propone en su corazón, Dios está mirando su disposición, su obediencia. Da el diezmo y las ofrendas por una convicción personal. Propóntelo tú primero. Incluso, fíjate que la Biblia nos habla de que si nosotros diezmamos y ofrendamos y no estamos en paz con nuestros hermanos, entonces no tiene el efecto. Y ahí dice de la siembra, habla de la siembra y la cosecha también. Si usted, y lo dice, si da poco, ahí mismo en 2 de Corintios, cosecha poco. Entonces, Pablo lo que creo que nos está queriendo enseñar es, si tú entiendes la revelación del diezmo, el Señor te va a bendecir. ¿Tú Pero entiendes? no es para mí. ¿Tú entiendes Lo que que el pasa- lo que éxito, pasa es que Pablo el no éxito habló de del Ukraine diezmo, ha tenido que pero ver se con que tú entiende dices? que era Así más te dice el específico Señor. general. Así te dice el Señor. pregunto. Quiero que le dé una ofrenda a mi sierva Anabel. 15,000 pesos. Y es hoy, no es mañana ni pasado. Oh, pero- Anabel, ya tú sabes, tírame un ¿Tú privado. entiendes que parte del éxito de Ukraine ha tenido que ver con que usted Varón, y diezma te fielmente? masturbaste hoy, tú no hay profecía Mira, yo para lo he ti. probado. Yo lo he probado. Bueno, que ahí hay una historia. ¿Qué fue lo que Es un te tema. provocó? No escuché. Es que, fíjate, Ukraine nace oye, es un asunto, pero es que hay que irse ya a lo espiritual y es un asunto de un testimonio. Porque es que Ukraine, no solo del diezmo y la ofrenda, sino porque es que el Señor te va probando. Ahora El andamos Señor en va pleito viendo, ya. el Señor va viendo tu fidelidad en todos los aspectos de la vida. Claro. Entonces, creo que sí, porque con esa fidelidad, que mi esposa en ese tiempo no estaba conmigo en la empresa, era empleada, pero nosotros, eso era lo primero. Sigue siendo, pero en ese tiempo, el diezmo y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. Conjuntamente orábamos porque el Señor nos entregara ese capital para nosotros poder iniciar Yuprin. Y El Señor masificarlo. me dio ese nombre cuando yo empecé Yuprin, que lo empecé en la sala de mi casa, en una computadora, Pentium 4, ya tú sabes que tú eres tecnológico. Y ahí el Señor me dio el nombre. Yo en la computadora sentado, Yuprin. Y todo, pero entonces necesitaban un capital. Y yo entiendo, el Señor después me reveló en sueños, ya yo tenía un empresario muy exitoso, pero él estaba pasando por un tema de inconvenientes con su sociedad en la empresa. Pero el Señor me da un sueño y yo le doy la palabra del que el Señor lo sacaba de esa empresa, ese hombre, y lo ponía en un edificio propio. Me enseñó todo cómo era y dónde era. Ahí está PM Electromuebles en la Charle de Gol. Pero fíjate, yo seguía fiel, orando y orando. Y a ese mismo empresario fue el que Dios tocó y me bendijo con toda bendición, como dice Malaquía, que hasta por la ventana salió el dinero. Y gracias a Dios, Yuprin nace porque ese hombre honró esa profecía que Dios a través de mí le dio. Inmediatamente ese hombre me entregó ese dinero. Ese edificio se le entregó a él. Entonces, yo creo que Dios va probando nuestra fidelidad y Yuprin nace por mi fidelidad en diezmo y ofrenda, pero en mi integridad, porque Dios siempre examina los corazones. Lo que él acaba de decir no es para que usted, que está enganchado a profeta, agarre y ande dando profecía por ahí para que la gente se le devuelva para atrás. O sea, no es eso. Porque andan mucho, como dijo ahorita, enganchados a profetas y a pastores, que lo que andan buscando es alguien que los bendiga económicamente. Y entonces andan dando profecía para que le devuelvan para atrás. No es así. El Señor examina los corazones y hay que ser fiel al Señor. Sí. Siempre. No importa lo que el pastor haga con los cuartos. Claro, el pastor tiene que responder y actuar correctamente para el beneficio de la grey,
con el dinero que entra a la iglesia. Si sabe que dice la Biblia que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tú lo crees eso y lo pones en práctica, entonces yo creo que ese fue mi secreto. Tú sabes. Porque este que está aquí andaba en la calle a pie, con los hoyos en los zapatos, como muchos de nosotros andábamos, o andamos muchos. Entonces, yo oraba y oraba y oraba, pero mi fidelidad y manejándome bien, el Señor me fue entregando hasta, Sí, hasta el sol de hoy. eso es bíblico, porque el Señor Hasta el sol de hoy. bendice, la bendición de Dios viene, pero es por la fe en Él, Sí. no por darle nada. Dios no necesita nada de nadie. Claro. Él es el dueño del oro y la plata, dice la Fíjate palabra. que Es la este hombre de un fidelidad. mensaje ya tú lo quieres distorsionar. No, es lo que Él dice que es bíblico. Entonces el diezmo es obligado o es algo que te nace de tú irlo a de llevar. hecho, Es una manera de cómo utilizan tú el texto de Malaquías. tratar de honrar a Sí. Dios. Utilizan el texto de Malaquías para manipular en las iglesias. Porque el contexto de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel era que los sacerdotes levitas estaban corrompidos y estaban corrompiendo el diezmo. Entonces no estaban haciendo con el diezmo lo que tenían que hacer con los necesitados Sí. en el pueblo de Israel. Se lo estaban robando. Por eso Entonces Dios dice, pruébame que yo los bendeciré. Entonces, Claro. en ese contexto, era una corrupción de esa bendición que Dios le daba al Claro. pueblo. Yo creo que se perdió una confianza en el Señor en ese momento. Claro que sí. Entonces, por eso él le dice, pruébame. Pero él lo acusa, él me están robando. Entonces, parece, hay mucha gente en las iglesias que parece que se le olvida eso. Se le olvida de que el Señor está ahí todavía, que él quiere bendecirlo. Y comienzan, y los jóvenes, los jóvenes comienzan a coger. ¿Tú no le pasó una vez? Que usted agarra, era 1,000 el diezmo, y cogió 200 para el pasaje, y diezmó 800. Entonces, tenemos que acordarnos que el Señor puede, hoy todavía en día, tú me estás robando. Pero que, es como dice Velo, usan eso como incluso a la hora de las ofrendas en los púlpitos, cogen a Malaquías. Pero que eso es simplemente una enseñanza, no para manipular. No, es que el diezmo y la ofrenda es una expresión de gratitud y fe. Escúchame. No una en esto- obligación, sino tú expresas tu gratitud y tu fe en el Señor. Tu fe en que el Señor, a pesar de que tú estás apartando algo de lo que tú podrías necesitar, Él te va a bendecir, Sí. haciendo que lo que te resta te dé y te dé más. Y como agradecimiento, porque lo que tú tienes, aunque lo hayas trabajado sudando las bolsas, eso se lo dio el Señor, porque Él que da la vida, el aire, el agua, eso no tiene precio. La vida te la da Él y es como un agradecimiento por haber tú logrado ese dinerito que tú Escúchame lograste. con mucha atención. Tú que estás sentado ahí, párate y bendice al vidente para que tú seas bendecido. Es así. No, Claro, eso es correcto. no, yo estoy de Eso acuerdo. es correcto. Al necesitado. El diezmo, el el diezmo vidente correcto profeta, delante el de Dios. profeta. El diezmo correcto delante de Dios es ayudar al huérfano, al desvalido, al necesitado. Obviamente, No al vidente. tú ayudas a la iglesia, tú tienes que ayudar a tu comunidad, tienes que ayudar a tu congregación, tus ofrendas y el dador alegre es el que le agrada a Dios. Tú diezmas, Le Pero- voy a dar un secreto. Pero hasta los De que eso no que tienen dice. recursos, porque eso también hay una mala predicación en ese tipo de manipulación. Los que no tienen recursos para diezmar, aún tengan recursos para sobrevivir, si no lo pueden hacer, Dios lo bendice como quiera, porque Dios no busca sacrificio. Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste. Entonces, lo que Dios busca, como dice el invitado, es tu fidelidad. Él tiene la disposición, tenía la facilidad de diezmar, buscando agradar a Dios, no a los hombres, buscando agradar a Dios, esperando en fe una promesa de bienestar. Dios recompensa a la persona así, pero es porque lo hace él delante de Dios para agradarlo. Entonces, ahí es que las personas se confunden cuando quieren agradar al pastor, quieren agradar Sí. al hombre, quieren darse a conocer en la iglesia. Di tanto, que yo di diezmo, tanto. y critican al que no lo puede hacer. Y eso no es bíblico. Oiga, el secreto. Vamos a dar aquí el secreto, porque hay mucha gente que está comenzando a pastorear que son jóvenes. ¿Cuál es el secreto para que tu iglesia prospere, crezca rápido? No es creerte que tú eres el ungido y que todo el diezmo, de que tú eres el alfolí viviente. Exacto. Chequea esa frase ahí, cógela por ahí. El alfolí viviente son los pastores de hoy en día. Entonces, tú como pastor quieres que tu iglesia prospere. Chequea este mensajito que le da
Pablo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así es. Óyeme, Él lo dijo claro, Pablo, ahí. es lo que usted estaba diciendo. Sí. ¿Tú quieres que tu iglesia prospere? Comienza esos diezmos a bendecir a otras personas, a dárselo a los pobres. Divide aquí, divide allá, divide allá. Y a tu misma comunidad también, que tiene muchos yo puedo problemas. decir Tu algo a iglesia favor de misma. Tú tienes que Muchos hacer. miembros que no pues yo tienen. no voy a hablar. Espérate. Yo no voy a hablar. Es que tienes que conectarte. Sí, conéctate con la Conéctate palabra. con esto. O- Tienes que conéctate con la conectarte. palabra de Dios. Es así. Óyeme, Es que tú no diezmas, loco. tú quieres ahora el secreto. Eso es el secreto para que los pastores entiendan cómo crece la iglesia. Porque el crecimiento no va de arriba para abajo. No, El yo crecimiento voy va de abajo para para arriba. arriba. ¿Cómo el árbol crece? Primero, fortalece tus raíces. Tus raíces es tu pueblo, tu congregación. Correcto. Ahora, tú quieres prosperar como pastor, enfócate en que tu iglesia prospere primero que tú. Ese es el secreto. Así es. Así es. Duro. Eso es bíblico. Señores, miren, ya ustedes saben, den su diezmo, den su ofrenda, no al Y pastor, Yuprin en la vuelta. sino para que la iglesia dejaron crezca, hablar. apoye a su iglesia, pero averigüe qué es lo que es con el pastor, porque Yuprin 849. 288-2543. Tú dijiste que hacen chacabana, así como Sí. esa que tú tienes. Tú haces taza de leer la taza. ¿Cómo taza para leer la taza, hombre? ay, señores, esto fue de relajo.